Andrea Rossetti, directora de Política de Género y Diversidad Sexual, comparte el desayuno con nosotros. Así es. Bueno, Andrea, a ver, una problemática que trasciende frontera desde lo local, provincial, nacional. Hablamos de los casos de femicidios que no podemos creer, pero que si uno lo mide en cifras, antes decíamos una mujer cada 30 horas, ahora vamos una mujer cada menos de 24 horas, o sea, es una cosa increíble. ¿A qué responde? Bueno, yo creo que responde a múltiples variables, sí. Siempre lo decimos, ¿no? Que la violencia de género es cultural y por ende tiene que ver con muchos factores, no con uno solo. Sí, es cierto que tanto los números de la organización de Wanda Tadei como el grupo de las Mumalá, todas coinciden en que en este periodo, digamos, de 2017, ya vamos por 57 femicidios. Es una locura. Lo que bajaría con respecto a los números de 2016, ¿no? A esta cifra de un femicidio cada 18 horas. Yo me arriesgaría a decir que también en la medida en que se visibiliza y hay una lucha muy fuerte del activismo a nivel internacional, de hecho ahora el 8 de marzo viene un paro, ¿no? Internacional, claro, de mujeres que está permeando mucho, me parece, que tiene que ver además con este reclamo y con tantos otros. Me parece que, digamos, también hay como una respuesta del sistema, ¿no? A mayor demanda, mayor visibilidad, mayor resistencia de ese sistema y también mayor violencia. Vos decías recién, ¿no? Que, bueno, pareciera ser que estos cuerpos que aparecen en bolsas de basura, que aparecen en containers, que aparecen, digamos, ¿no? Totalmente ultrajados, ¿no? También me parece que ese es un factor que hay que analizar. Hay como mayor nivel de crueldad en estos femicidios. Sí, esto también, o sea, a la nada misma. Bueno, pero eso me parece que es el síntoma, ¿no? Es el símbolo, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos de las mujeres que pareciera que no tienen, ¿no? Importancia? Porque, digamos, si hacemos la comparación, ¿qué pasa con esto? Se descartan esos cuerpos, ¿no? Me parece que, bueno, que hay múltiples factores. Una de las cuestiones que me parece que es importante señalar en este momento es que siempre ha ocurrido esto, me parece que estamos en un contexto que habilita este pensamiento, es que cada vez que hay una crisis económica crece la violencia hacia el cuerpo de las mujeres en múltiples dimensiones, ¿no? Por un lado porque esos cuerpos están más atravesados por las dificultades económicas, digamos, ponen más el cuerpo a las mujeres y aumentan los niveles de violencia. Digo esto porque estamos en un contexto de muchas dificultades para la gente, ¿no? Y esto que por ahí a veces no se relaciona, también me parece que tiene que estar. Por supuesto no podemos cerrar un análisis, pero sí, bueno, es una gran preocupación y de hecho cotidianamente, ¿no? A ver, entendido desde donde Andrea, desde que crece de repente en el contexto de una pareja, la preocupación por mantener el día a día, el juntar el dinero, o sea, a partir de allí hay un disparador. Las frustraciones estas que tienen que ver con las crisis derivan en más violencia hacia esos cuerpos de las mujeres, ¿no? de sus parejas, exparejas. Esta es una característica, digamos, que se puede analizar a lo largo de distintas crisis económicas. Yo no sé si esto lo compartís, pero digo, si hubiera algo positivo de todo esto, si es que lo hubiera, es que me parece que un femicidio hoy no pasa desapercibido en ningún medio de comunicación. Antes, bueno, primero que no estaba la figura del femicidio, y después que, bueno, no a todos se le daba la difusión que correspondía. Hoy da la sensación, no sé si lo compartís vos, además como comunicadora que sos, que hoy no pasa desapercibido un caso. Eso me parece que es positivo. Es lo único. Sí, positivo porque lo visibilizamos, cosa que por ahí antes estas problemáticas están más ocultas o no encasillábamos, ¿no? Al femicidio como tal. Entonces, digamos, después se perdía en la estadística. A veces, a mí, como comunicadora, me gustaría que comunicáramos de otra forma, ¿no? Porque también, por ejemplo, se ha titulado masacre cuando no es una masacre, cuando es un femicidio múltiple, o se ha
por ejemplo, hecho referencia explícita a través de las fotografías de esos cuerpos cuando es innecesario, porque también siempre pienso yo, esta es una cuestión que me da vueltas permanentemente, ¿qué pasa con también esa visibilización permanente, ¿no? Nosotros hemos cambiado la forma de hacer noticias desde los medios, ¿no? Antes no existían los canales que estaban las 24 horas con las noticias. Estaba nada más que el noticiero del mediodía y el de la noche. Ahora estamos las 24 horas poniendo en pantalla femicidio, crueldad, a veces bien abordados, ¿no? Esos casos, desde lo periodístico, desde la práctica periodística, y a veces no. Entonces, también digo, ¿qué pasa con esa reproducción permanente de esto que es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa en la subjetividad de las personas? ¿No? Que puede ocurrir algo similar a lo que ocurre por ahí con los suicidios, que, bueno, hay estudios que indican que puede llegar a ser contagioso en cuanto a la publicación de estos casos. ¿Vos crees que puede haber algo de eso? Ese es un análisis que se hace en las redes de periodistas que estamos especializadas en estas cuestiones, se hace, digamos, no tenemos indicadores totalmente claros, sí, pero sí se viene analizando desde hace, te diría, algunos años, porque fíjate que ha ocurrido, que ha habido una marcha, por ejemplo, significativa, ¿no? Y tras eso ha habido una serie de femicidios, analícenlo. Es verdad, sí. Y esto no ha ocurrido nada más que en nuestro país, sino también, por ejemplo, en España. Cuando en España hubo un movimiento muy importante, similar al de Ni Una Menos acá en nuestro país, ocurrió eso también. O sea, hay indicadores que no solamente son de nuestro país. Y por otra parte, bueno, ¿qué pasa, digo, con esta subjetividad, ¿no? que formamos permanentemente, donde el cuerpo de la mujer, que está ahí en esa pantalla, ¿no? Implica todo esto que comentábamos cuando arrancaba la charla, ¿no? ¿Qué pasa con esa reproducción permanente, ¿no? ¿Y qué pasa con esto de anestesiarnos? Porque a veces ocurre que ante este panorama nos movilizamos o intentamos hacer algo, intentamos charlarlo acá, y también pasa que medio que ya después se naturaliza ante la repetición. Entonces, ¿qué pasa ante esta naturalización o esto de anestesiarnos, ¿no? Que ya después vos decís, hay gente que dice, otra más, ¿no? ¿Qué pasa? Me parece que son todos fenómenos que están ahí, que cuando charlamos están, ¿no? Está bien. Sí. Andrea, ¿cómo ha acompañado este gobierno, no solo me refiero al gobierno local, ¿no? Sino a lo que es Cambiemos, cómo ha acompañado con políticas públicas en esta materia, ¿no? Y también desde presupuesto, porque imagino las casas refugios, hablamos de la prevención en este caso. ¿Cómo ha acompañado en ese sentido? ¿Ves que ha crecido, que están igual que antes? Mira, te podría hablar a nivel local, digamos, porque, digamos, yo estoy hace un mes, digamos, así que las articulaciones que tengo, digamos, con provincia, nación, digamos, son incipientes. Recién estamos empezando, digamos, a articular acciones que tienen que ver más con capacitación y fortalecimiento de nuestras propias estructuras. Pero a nivel local me parece que, digamos, esta decisión del municipio, del intendente, de crear el área, es una respuesta política que no solamente tiene que ver con el recurso material, sino con un rearmado de los recursos humanos y también otro tipo de abordaje que estamos planteando para dar mayor asistencia a esas víctimas de violencia de género o a quienes se acerquen por cuestiones de diversidad sexual. O sea que todo ese armado, que si bien es incipiente, bueno, lo venimos, digamos, como trabajando fuertemente, me parece que es una respuesta política y que está acompañada por los recursos. También es claro que nosotros tendremos que hacer, yo ya lo he comentado en algunos medios, tendremos que hacer un análisis de, bueno, ¿cuánto es digamos, yo el otro día preguntaba en sistemas de nuestra área, bueno, nosotros tenemos un sistema y quería saber, digamos, si yo puedo sacar, por ejemplo, cuánto gastamos en alquileres, cuánto gastamos en... Bueno, entonces, también este año va a ser para analizar realmente cuánto se necesita de inversión con una estructura armada, porque también los valores anteriores no nos sirven. Claro. Entonces, digamos, yo sé que ese es un tema, digamos, y además es un tema que ha planteado la oposición, y me parece válido, digamos, que nos preocupemos por los números, porque las políticas tienen que estar respaldadas por lo económico, si no, no sirven. Pero lo cierto es que
cuando una mujer sale del refugio y necesita ir a alquilar una casa. Reinsertarse en la sociedad. Sí, no me gusta mucho el término de reinsertarse, pero sí, digamos, sería bueno, tiene que volver a un lugar seguro. Bueno, ella busca su alquiler, nosotros la acompañamos y el recurso económico para ese ingreso a la vivienda está y se sostiene por varios meses y se va viendo. A veces hay mujeres que tienen su trabajo, con lo cual pueden sostener después y necesitan menos ayuda, o después hay mujeres que no pueden claramente. Que han dependido toda la vida de la persona que las maltrató y digamos, la violencia ha pasado también por esa dependencia, ¿no es cierto? La violencia, vieron cuando decíamos, ¿no? La violencia es económica, existe, digamos, fuertemente me parece que el paro del 8 tiene que ver con eso, con la violencia económica, con la violencia patrimonial. Sí, claramente, esa mujer también sufrió violencia económica porque no pudo asirse del recurso económico, por más que el proveedor, ¿no? El tradicional haya sido el hombre, no pudo asirse de ese recurso económico y además estuvo sujeta a este tironeo que se hace, ¿no? Que para que lo entendamos, podría ser como la figura infantil, ¿no? Que, ¿viste? Papá dame, ¿no? Y un poco lo que ocurre es eso, ¿no? Que esa mujer está siempre dependiendo. Entonces, claramente, si no, que me parece que esa es una deuda de la política en general, ¿no? Ahí me aparto de cualquier posicionamiento partidario. Me parece que la gran cuestión a resolver es esa salida económica, es esa independencia. Yo estoy convencida de que si la mujer no logra independencia económica, no es libre. Nosotras, las mujeres que tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra profesión, porque pertenecemos a una clase, nacimos en una clase, pertenecemos a una clase. Las que tenemos la posibilidad de desarrollar una profesión, un oficio, salir a la calle, sostener nuestra casa, somos libres porque podemos decidir sobre ese recurso económico. Porque a ver, sin irse a un extremo, ¿no? A un contexto de violencia, cuando una mujer decide separarse, ¿no? Al tener un trabajo, lo puede hacer decididamente y no si depende económicamente de su cónyuge, ¿no? Ahí, a partir de allí, aunque sea, digamos, una pareja en que se den todas situaciones normales, sin que esté la violencia mediando. Entonces ya, a partir de ahí, ¿no? Es esto, es el poder económico. Es el poder. Cuando hablamos de patriarcado, ¿no? Que somos como muy pesadas cuando hablamos de esto, siempre. Cuando hablamos de patriarcado hablamos de este poder, de un sistema que generalmente funciona todavía, además en determinados sectores, con una figura, digamos, de proveedor tradicional. Entonces esa mujer tiene varios hijos o hijas y no ha salido o ha changueado. Que lo que pasa con la changa es que tampoco te es suficiente, digamos, ¿no? En un contexto como el actual, que vas al supermercado y no te alcanza la plata, imagínate si changueas, ¿no? Siempre vas detrás. Entonces, bueno, y además la changa o el empleo informal implica desprotección. O sea que esa mujer está atravesada por múltiples vulnerabilidades, no solamente por la violencia física o psicológica, ¿no? La violencia económica y de base me parece que es fundamental que la pongamos en escena, ¿no? Muy bien, Andrea, bueno, a ver, conocer un poco los trabajos que llevan adelante desde el área y saber específicamente si, como bien decías, el 8 de marzo se están programando algunas actividades específicas. Sí, el 8 de marzo, digamos, nosotros lo tomamos como una... Primero que lo que queremos hacer, estamos ahí como intentando, es como justamente hay un paro internacional de mujeres, no queremos superponer, digamos, ninguna acción con esa fecha que seguramente la estarán organizando, bueno, el Foro y otras organizaciones, como todos los años. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, bueno, vamos a hacer una agenda mensual que tiene que ver con varias cuestiones. La más importante desde la cuestión política, digamos, que yo quería hacer el 8 de marzo y que, bueno, lo correremos al 9, tiene que ver con el relanzamiento de la mesa de violencia, de acuerdo a lo que estipula la ley, que es una necesidad. Nosotras fuimos el año pasado a una capacitación en La Plata
Y es una necesidad, porque justamente, bueno, varios actores, yo he estado en Defensoría, he estado en la Comisaría, bueno, han expresado esta necesidad de volver a esta mesa, que había quedado ahí medio como con puntos suspensivos, medio inactiva, así que bueno, vamos a volver a reactivarla. Allí la convocatoria va a ser para, aprovecho las cámaras para que ya lo vayan previendo. La convocatoria va a ser para todos los organismos y todas las organizaciones que intervienen en esta cuestión de la violencia de género, la violencia familiar, porque están las leyes que nos rigen en el contexto. Y ese espacio de la mesa es el lugar a donde tenemos que pensar en conjunto las políticas que queremos para Tandil, ¿no? Que justamente lo que ganamos ahí es, bueno, estamos nosotros y nosotras como Estado municipal, pero también está la justicia, ¿no? También está el Poder Legislativo, también tiene que sentarse educación, ¿no? También tiene que sentarse el foro, por ejemplo, con sus representantes. Bueno, es un espacio donde tenemos que pensar. Ahí me parece en Tandil un muy buen trabajo de todos estos sectores que acabo de mencionar, porque hay preocupación, porque hay gente que tiene la camiseta puesta con todos los colores políticos que quieran, pero bueno, nos falta seguir ajustando articulaciones. Esta es una tarea, digamos, que lleva, si se quiere, muchas horas, porque nos reunimos, y bueno, está la voluntad. Entonces, ese lugar es me parece más importante para seguir debatiendo qué políticas públicas queremos en conjunto, porque nosotros, digamos, nuestra intervención o nuestro abordaje va de la mano del accionar de la Comisaría de la Mujer, va de la mano de los oficios de la justicia, bueno, va de la mano de un montón de cuestiones. Entonces, no somos nada más que nosotros en este rompecabezas. Eso como lo más importante a nivel político, ¿no? Me parece que esa es la actividad. Y después estamos cerrando una agenda que tiene que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, el 7 de marzo es el Día de la Visibilidad Lésbica, y como nosotros ahora agregamos esto de la diversidad sexual, también nos parecía interesante trabajarlo, y estamos trabajando con un grupo de artistas en ese sentido. Bueno, va a haber algún espectáculo, una actividad que van a hacer las adultas mayores, que nos propusieron desde otra de las áreas que, digamos, son nuestras vecinas en la Secretaría. Nos propusieron que querían hacer algo, una especie de diálogo abierto, que también a veces no pensamos, bueno, ¿cuál es la realidad de las adultas mayores? ¿No? Claro. Son mujeres, pero además tienen otras cuestiones, otras inquietudes, nanas, entonces, bueno, también, así que bueno, es como un mes que va a estar dedicado, lo ampliamos porque no nos iba a caber, digamos, toda esa actividad, y porque además a mí me parece que lo eventual es importante, esto de la efeméride, que nos hace repensar y dialogar en los medios esos días, siempre estamos con, pero también me parece interesante que todo lo que sea promoción de derechos, que nosotros tenemos un área que va a estar como fortaleciéndose. Ahí teníamos una compañera que hacía un trabajo muy bueno, y la vamos a fortalecer y la vamos a acompañar en esas instancias. Entonces, eso me parece que tiene que ser periódico, ¿no? Que no puede agotarse en un 8 de marzo, en un 25. Esos son como los momentos en los cuales nos abrazamos en el activismo y en el trabajo. Pero, bueno, después esa permanencia me parece que es la que nos permite tener una promoción de derechos, un entender. Una de las cosas más satisfactorias que tenemos nosotras y nosotros es esa, ¿no? Cuando en un final de año vemos la producción de las escuelas, claro, y decimos, bueno, algo de esto permeó, algo de esto que nosotros estamos acá poniendo en la mesa, permeó y bueno, y llegó, ¿no? Por ahí esos vínculos van a ser diferentes, no van a estar tan cargados de esta violencia, ¿no? Me parece que es el lugar donde tenemos que trabajar más. Andrea, ¿van a llevar algún registro de casos de violencia de género allí en la dirección a tu cargo? ¿Empiezan a pensar esto también? Porque a veces la cuantificación es fría, pero te da un panorama de cuál es la realidad, no sé, en cada barrio, en cada sector, bueno, en la ciudad. Si yo pudiera, querría tener las estadísticas ya. No, pero bueno, están empezando a trabajar. No, sí, porque bueno, viste que yo soy ansiosa. No, te entiendo, pero están empezando. Mirá, pero es la idea. Sí, es la idea. Y te diría más, nosotros a la única capacitación que no pudimos ir el año pasado, en ese periodo en el cual yo estaba en trabajo en comisión, fue a la de estadísticas,
Y un poco la evaluación que hacíamos era que no iba a tener sentido que fuéramos ahí porque no teníamos forma de articular nada en este momento, ¿no? Y un poco eso tiene que ver con múltiples cuestiones. El rediseño del área implica cuestiones materiales, ¿no? Entonces, bueno, implica, digamos, para hacer estadísticas vos necesitas computadoras, necesitas personal especializado. Recursos. Afortunadamente lo tenemos, porque por eso digo, en Tandil tenemos desde nuestros recursos municipales que están ahí para ayudarnos en el área que tiene que ver con estadísticas. De hecho, ya estuvimos dialogando y nos debemos todavía una reunión con Julieta Vicente, que está dispuestísima a elaborar estas cuestiones, pero lo cierto es que, bueno, hay que hacer un trabajo muy grande para llegar a las estadísticas, porque esto implica, nosotros calculamos que ahora teníamos antes un área que trabajaba con violencia de género, una persona. Entonces ahora tenemos duplas de profesionales que atienden esta demanda. Pero cada una de esas profesionales, la verdad, está permanentemente atendiendo. Y entonces el tema de volcar los datos y llevar la estadística es otra tarea que se suma y hay que ver cómo la articulamos. Sí me parece que, como vos decís, ¿no? Los números son fríos, pero son necesarios. Totalmente. Porque ahí tenés, algunos números tenemos y otros nos faltan. Pero también ahí hay un debate, porque después, cuando nos sentamos en la mesa, las trabajadoras sociales y el resto de las profesionales, la psicóloga también, por ejemplo, habla mucho de preservar los datos. Entonces vos tenés que analizar, bueno, qué datos son los que podemos volcar a la estadística, ¿no? Preservando la identidad de la persona. Bueno, todo eso lleva un trabajito. Lo vamos a hacer. Creo que necesitamos primero ganar un poco en asentarnos. Sí, claro. O sea, para que se den una idea, en la Secretaría recién nos estamos ubicando en nuestros espacios, en nuestras oficinas. Físico, ¿no? espacio En físico. nuestro espacio físico Claro. es un desembarco muy reciente. Y esto, la verdad que es un obstáculo a la hora de pensar algunas cuestiones, ¿no? Y es un folio que tiene que estar en una carpeta, que tiene que estar bajo llave, y bueno, esa tarea nos la venimos dando. Y bueno, ahora esperaremos por los equipos, ¿no? Que son indispensables para volcar datos. Totalmente. Y para volcar datos en algunas computadoras tenés un sistema, en otros no. Bueno, afortunadamente, estamos con ese trabajito. Como objetivo, Claudio, me parece que sí, es indispensable la estadística y vamos a hacer todo el trabajo para que podamos tener al menos nuestros datos, ¿no? Claro. Y después cruzarlo con el resto, ¿no? A veces incluso hay que clarificar datos porque hay datos que a veces trascienden y que no están limpios, ¿no? Entonces la estadística lo que te permite es decir esto, bueno, se atendieron 300 personas, suponete, pero bueno, ¿cuáles realmente tienen una cuestión de violencia de género? Estos. ¿Cuáles tienen una cuestión de niños y niñas con otras problemáticas, tales otros? O sea, lo que me parece que nos va a permitir la estadística es enfocar mejor las políticas públicas. Andrea, gracias como siempre y bueno, sabes que estamos a disposición de lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el desayuno. Al contrario. Ahí está la gemelita esperando. Sí, mira, le tiene unas ganas, mira, no ha podido todavía. Todavía no, ni un bocado. No hemos dejado. Directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Andrea Rossetti, charlando aquí con nosotros en el desayuno de Tandil Despierta. Muy bien, pausa. Ya seguimos.